Pedro Tello Villagrán. Pedro Tello, saludo con mucho gusto a nuestro consultor en economía. En 2021 la creación de empleos formales registró niveles históricos. Sobre esto nos estará hablando en los próximos minutos. Pedro, te saludo con mucho gusto. Feliz año, feliz Día de Reyes. Bienvenido en tu primera participación con nosotros de 2022. Ya te extrañábamos. Enrique, qué gusto saludarte a ti, lo mismo que a quienes nos escuchan y por supuesto a todos les deseo un muy feliz 2022. A pesar de que las dificultades están ahí presentes y los desafíos seguirán rondando nuestra actividad cotidiana, espero y deseo que este sea un mejor año para todos. Y bueno, déjame comentar que vaya regalo que nos dio el Seguro Social, regalo de Reyes, diría yo, al informar el día de ayer cómo cerró el empleo formal en el año 2022. Resulta que el año pasado se generaron 846,416 empleos. Una cifra que no tiene precedentes en los registros del Seguro Social desde que empezó la contabilización y la difusión de este importante indicador de la actividad económica nacional. 846,416 empleos es una cifra histórica en materia de creación de puestos de trabajo en el sector formal de la actividad económica. Y hay que señalarlo, Enrique, y decirlo con toda claridad. Yo formé parte de los analistas que pensábamos y estábamos convencidos de que la recuperación del empleo iba a tomar más de un año para que se hiciera realidad. Lo cierto es que nos tomó solamente un año recuperar el nivel de empleo previo existente antes del inicio de la pandemia. Pero hay que reconocer también lo siguiente, Enrique y auditorio, también hay que tenerlo presente. En materia de empleo, importa tanto la cantidad como la calidad de los empleos. Y esta es una cuestión que he venido yo insistiendo a lo largo de mis participaciones cuando se trata de abordar justamente la condición que prevalece en el mercado laboral en México. Sí, cerramos con un nivel histórico en materia de empleos formales, se recuperó ya el nivel de empleo previo a la crisis y a la condición misma de la pandemia, pero hay que señalar que la mayor parte de los empleos que se han generado en México son empleos con los niveles salariales más bajos. Y ese me parece que es un desafío muy importante que todavía prevalece en el mercado laboral mexicano y cuya superación está enganchada fundamentalmente a dos cosas, Enrique Auditorio. Primero, para que la calidad del empleo mejore y se mantenga una cantidad cada vez mejor de empleos en el sector formal de la economía, hace falta por una parte que la economía mexicana crezca, que se genere más riqueza en todo el territorio nacional, y para que esto último suceda, es absolutamente indispensable que la inversión pública, pero también la inversión privada, particularmente la nacional y desde luego la inversión extranjera, recuperen los niveles que tenían antes de la pandemia. Hay que decirlo y decirlo con absoluta claridad, la inversión privada en México no ha regresado porque prevalece un ambiente de confrontación latente entre empresarios y el sector público, porque el ambiente para los negocios sigue cargado de importantes nubarrones y porque el mercado nacional, ahí donde se vende la mayor parte de la producción de artículos que se elaboran en el territorio nacional, sigue con niveles de avance francamente muy deprimidos, y además hay que tomar en cuenta el impacto de la inflación sobre el poder adquisitivo de la mayor parte de las familias de nuestro país. Así que qué bueno que alcanzamos ya un nivel récord en la generación de empleos formales, pero hay que señalarlo también, Enrique, en lo que va de la presente administración, los 3 primeros años del presente gobierno, la generación de empleos acumulada es de tan solo 540,740 puestos de trabajo en el sector formal de la economía, lo que significa que se han creado solamente 18 de cada 100 empleos que debieron crearse en estos 3 primeros años de gobierno para atender solamente el crecimiento natural de la población en México. Así que enhorabuena porque se recuperó el nivel de empleo previo a la pandemia, pero no hay que perder de vista y tampoco lanzar campanas a vuelo,
porque en materia laboral tenemos pendientes muy importantes y se concentran fundamentalmente en la calidad del empleo. Mira, Pedro, y hablando de lanzar campanas al vuelo, justo en este momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de todas las mañanas, la habitual, la mañanera desde Palacio Nacional, habla de temas económicos. Presume el incremento de las remesas, lo cual es una muy buena noticia, pero sinceramente no es un mérito de su gobierno. Hay que reconocerlo como el gran esfuerzo, el golpe de audacia, de valentía de nuestros compatriotas que en el envío de recursos para sus familias pues dan oxígeno puro a la economía nacional. También habla el presidente de que no ha habido depreciación del peso frente al dólar. Es cierto, se ha mantenido una estabilidad del peso, salvo semanas que sí ha reportado presiones, pero también en gran medida, Pedro, y tú eres el experto, a ese factor de la inyección de remesas que es esencial para que se mantenga la estabilidad económica en nuestro país. Y el presidente finalmente, te adelanto, que a partir de este jueves, cada primer jueves del mes, como lo es hoy, se informará sobre los resultados del desarrollo económico y social. Lo ha anunciado el presidente. Indicó que Carlos Torres Rosas, coordinador general de programas para el desarrollo, será el encargado de este informe. Noticias relevantes que se están generando en este momento. Va a ser interesante conocer con detalle el reporte que cada mes se hará sobre el comportamiento del desarrollo económico y social de nuestro país, sobre todo porque los pronósticos hacia adelante apuntan hacia una economía que va a pasar de un crecimiento estimado del 5.6% en el 2021 a un avance que se espera sea del orden del 3.8% el año siguiente. Es decir, tendremos una importante este año. Tendremos entonces una importante desaceleración de la actividad económica nacional y sin una sola estrategia económica para la reactivación consistente, pero también para el crecimiento sostenido y yo diría cada vez más incluyente de la actividad económica nacional, los esfuerzos que se realicen, si son parciales, si no forman parte de una estrategia amplia y consensuada con el sector privado, pero también con los trabajadores, difícilmente van a generar resultados alentadores. Y yo creo que a México le hace falta eso, precisamente eso, un gobierno que convoque al esfuerzo de todos, que lo materialice en un plan para reactivar en el corto plazo la economía, pero también en la definición de una estrategia de crecimiento que tenga miras de mediano y largo plazo para ir fortaleciendo paulatina y consistentemente las capacidades propias de la planta productiva nacional y por esa vía generar riqueza y más y mejores empleos, Enrique. Y también será interesante, Pedro, que nos digan sobre el déficit fiscal que está alcanzando récords importantes y eso es un foco, digamos, de presencia de alertas que se pueden prender para no cometer errores del pasado sobre el déficit fiscal. Sí, por supuesto. Las finanzas públicas son, diría yo, uno de los ingredientes más importantes para mantener la estabilidad en una economía independientemente del nivel de desarrollo que ésta tenga. En México, por fortuna, el déficit en las finanzas públicas es todavía bastante manejable, lo que no significa que debamos relajar el trabajo de cuidado y yo diría de mantenimiento de déficit en niveles manejables. Me preocupa a mí más que el déficit en este momento, los compromisos que el propio gobierno federal ha asumido por cuanto al incremento del gasto social, sin que sean acompañados a la par de una generación de ingresos que le permita al gobierno federal fondear ese mayor gasto social que va a realizar año tras año, sin comprometer o sin poner en riesgo, uno, o los recursos públicos para la inversión, o los recursos públicos para la seguridad, la educación o la salud, o simple y sencillamente la estabilidad de las finanzas públicas. Creo que en materia de finanzas el desafío más importante es cómo van a generar recursos adicionales para poder cumplir las obligaciones que en gasto social han asumido, incluso a nivel constitucional, Enrique. Pedro, te agradezco mucho este primer intercambio de 2022, ya te extrañábamos, así es que muy bienvenido y también hago votos para que tengas un formidable 2022 y que a todos nos vaya bien. El deseo es que al país le vaya bien, que al presidente de la República le salga su proyecto, su plan de gobierno. Todos deseamos eso, pero no hay que dejar de ver la realidad, medirla, palparla con los datos, con los hechos, que son lo que nos dan perspectiva para tener objetividad en el futuro.
Siempre es un gusto tener la oportunidad de conversar con ustedes y abrir este espacio de comunicación con quienes nos escuchan, Enrique, y les deseo un feliz año a todos, 2022, y síganme en Twitter en @Petello Villagrán y que tengan un espléndido día. Igualmente para ti, Pedro. Muchas gracias.